Grabar. Ahí ustedes ven que está grabando. Sí, sí está Sí, grabando. profe. Bueno, entonces estábamos hablando de biogeografía de la conservación para establecer un sistema de áreas protegidas representativo, o sea que contenga todos los elementos que tengo que conservar de la biodiversidad de manera también económica. Entonces la biogeografía es la ciencia que documenta, estudia los patrones espaciales y temporales de la biodiversidad. Propone hipótesis de cómo se generaron esos patrones espaciales y temporales y además proporciona un sistema jerárquico de regionalización biótica de la Tierra o biomas de la Tierra. Bueno, la regionalización biogeográfica es un sistema jerárquico que categoriza áreas geográficas en términos de su biota. Esto comenzó muy tempranamente en la biología y entre esos naturalistas que yo les comentaba del siglo XVII, XVIII y XIX, ya Buffon en 1761 distingue que la fauna de mamíferos de África y América eran diferentes. Él estudia selvas de África y de América, aunque las condiciones ecológicas eran semejantes, o sea, no tenía nada que ver lo que había en África con lo que había en las selvas de América. Y él establece la ley de Buffon, ¿no? Que habla un poco de que distintos lugares similares ecológicamente de la Tierra pueden tener distintas faunas. Ya de Candolle, que era un botánico, ¿sí? La ley de Buffon es establecida por Humboldt, y de Candolle, que es un botánico en 1820, propone 20 regiones botánicas con cierto número de especies que le son particulares o aborígenes. Y es el primero que reconoce que hay taxones que habitan una única región. Y a esos taxones él los llama endémicos. Es la primera vez que se utiliza la palabra endémicos, ¿sí? Eran taxones aborígenes, o sea, que eran originarios de esa región y que exclusivamente estaban en esa región determinada. Y bueno, él establece esas 20 regiones botánicas y posteriormente él sienta las bases para que, por ejemplo, Sclater, que era en realidad un ornitólogo del Museo de Londres que estudió los peces las aves que colectó Darwin alrededor del mundo, establece una de las primeras bioregionalizaciones basadas principalmente en aves. Otro que también empieza a trabajar en eso es Wallace, que es coautor junto con Darwin de la teoría de la evolución, y él empieza a recorrer el mundo en barcos también y establece lo que se llama la línea de Wallace, que era la diferenciación entre la fauna australiana con la fauna indochina. Y después, bueno, siguen un montón de regionalizaciones. Y esas regionalizaciones, ustedes saben que son jerárquicas. Reino, región, dominio, provincia, distrito, etcétera, ¿no? Hay una jerarquía biogeográfica, ¿ok? Ustedes ven pasar las diapositivas, ¿no es cierto? Sin problemas. Sí, sin problema. Bueno. Sí, sí, se ve bien. Bueno. Bueno, esas descripciones primero eran en base a lo que los naturalistas iban viendo, o sea, eran regionalizaciones descriptivas de lo que opinaban ellos de los conjuntos de faunas que iban viendo. Entonces no tenían métodos, se basaba básicamente en el conocimiento de estos naturalistas. Grisham en 1993, recuerden también que si vieron Diversidad Animal 2 o cursaron Diversidad Animal 2, pasaba lo mismo que con la taxonomía, o sea, se hacían organizaciones taxonómicas jerárquicas, pero no había métodos claros para realizarlo. En la biogeografía empieza a ocurrir la misma crítica, ¿no? Esas regiones biogeográficas no eran necesariamente naturales, porque al igual que las clasificaciones no tenían una metodología que me asegurara que esas regiones existían más allá de lo que los investigadores pensaban o relativizaban en sus observaciones. Entonces, Grisham dice que había ya una cantidad importante de métodos biogeográficos que podían ser aplicados a las regionalizaciones, y en realidad es el primero en este trabajo acá del año 1993. Grisham es un neozelandés y trabaja en biogeografía. Y es el primero que realiza en esta revista, incluye la palabra Conservation Biogeography, que él la denomina, fíjense que el título del trabajo es Conservation Biogeography and Biodiversity Crisis.
un problema global en el espacio y el tiempo. Claro, él dice, bueno, las principales modificaciones que realizan los humanos no son azarosas. Hay ciertos espacios que se modifican más que otros, y además la distribución de la biodiversidad tampoco es azarosa. O sea, hay lugares que concentran más diversidad que otros y tenemos en la biogeografía que documentar los patrones y procesos que caracterizan a la biodiversidad y desarrollar herramientas para salvar a la mayor parte de la biodiversidad posible. Y él dice que esas herramientas están disponibles en los conceptos y métodos de la biogeografía. Bueno, entonces llega a algo que es importante. Después se sigue discutiendo esto y se empieza a discutir cuándo una regionalización biogeográfica, así como una clasificación, es natural. O sea, es algo, un patrón de la naturaleza y no algo que artificialmente los observadores perciben. Y bueno, básicamente hay después discusiones, por ejemplo, en Morrone es un autor que discute mucho esto, Crisi, Morrone y Escalante en el 2009, llegan a la conclusión de que una regionalización es natural si está basada en un concepto que es homología biogeográfica. Recuerden que en la sistemática era homología de caracteres, ¿no? Bueno, la homología es equivalencia de partes, ¿sí? Y en este caso va a ser equivalencias de distribuciones. Y ellos hablan de una homología biogeográfica primaria cuando diferentes taxones, podemos decir, por ejemplo, aves, mamíferos, plantas, aún con diferentes capacidades de dispersión, se hayan integrados espaciotemporalmente como un componente biótico, ¿sí? Y esos componentes bióticos, para eso tengo que identificar lo que se denominan áreas de endemismos, ¿sí? Bueno, definamos entonces qué es un área de endemismo. Es distinto un área de endemismo a un taxón endémico. Un taxón endémico tiene una distribución restringida a una única región. En general, los endemismos son dependientes de la escala que yo analice. Por ejemplo, eh, toda la Argentina tiene furnarios, ¿no? Que son la familia del hornero. Sin embargo, no todo el mundo tiene furnarios. Si yo lo analizo a nivel continental, los furnarios son endémicos de Sudamérica, ¿sí? Pero si yo estoy en el continente sudamericano, hay furnarios en todos lados. Entonces, a nivel mundial, a nivel continental, es un endemismo. Ya a nivel de nuestro país o a nivel de una región biogeográfica neotropical, no, los furnarios no van a constituir un endemismo, sí tal vez alguna especie de furnario. Entonces, los endemismos tienen una distribución restringida a una única región. Entonces, si las distribuciones están determinadas por factores actuales e históricos y si estos afectaron de forma similar a diferentes especies de toda una biota, deberían existir patrones congruentes de distribución o endemicidad más allá de las dispersiones diferentes que puedan tener los elementos de la biota, ¿sí? Entonces, un área de endemismo es una región geográfica que presenta congruencia. Nunca es exacta la congruencia porque, como les digo, hay diferencias en la dispersión de las especies. Congruencia de distribuciones de dos o más taxas. ¿Okay? O sea que un área de endemismo está definida no solo por una especie, sino por dos o más especies. Y obviamente, mientras más especies haya, esa área de endemismo es más consistente. Bueno, las áreas de endemismo son importantes porque permiten incluir en la conservación tanto procesos evolutivos como ecológicos, o sea, procesos históricos, evolutivos. Por ejemplo, Australia se separó de Gondwana en un momento y quedó como un continente aislado. Y sabemos que casi toda su fauna y flora es endémica. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Madagascar. Ahí tenemos un proceso histórico, o sea, un proceso de movimientos de placas que separa una parte continental y genera en ese lugar fuerzas evolutivas particulares que determinan que gran parte de su biota sea endémica, ¿ok? Pero además tenemos eventos ecológicos actuales como tipos de suelos, clima, etcétera, incluso la introducción de especies, que es algo ecológico actual, que puede hacer que esos patrones cambien, o sea que las dos cosas interaccionan. Pero generalmente en las áreas de endemismo, los procesos evolutivos o históricos, acá fíjense esto, los procesos históricos, los eventos históricos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la historia de la Tierra, la deriva continental, por ejemplo, el nacimiento de la cordillera de los Andes,
son eventos que generan modificaciones en todas las biotas, determinan eventos históricos que determinan, modifican las distribuciones de las especies, a veces generan procesos de especiación, obviamente, y esto resulta en áreas de endemismos, ¿sí? Y la agregación de las áreas de endemismos resulta en regiones biogeográficas, ¿ok? Y para esto yo tengo que conocer los patrones de distribución de las especies. En cambio, los aspectos ecológicos, como ser el nicho, aspectos ambientales, como pueden ser, vamos a suponer, temperatura, lluvias, precipitaciones, en general generan limitaciones ambientales y tipos funcionales que resultan o determinan en ecorregiones. Son muy distintas las ecorregiones a las regiones biogeográficas. Las ecorregiones pueden estar definidas, por ejemplo, por aspectos ecológicos como puede ser las precipitaciones o la existencia de agua o algún otro tipo de factor ecológico. Y también pueden influir sobre los patrones de distribución, pero en general las regiones biogeográficas son predominantes los factores históricos. Estos dos factores obviamente interaccionan en el espacio y el tiempo. Estos tienen tiempos más largos, estos tienen tiempos más cortos, estos tienen espacios más grandes, los factores ecológicos tienen espacios más pequeños. ¿Ok? Bueno, las áreas de endemismo son fundamentales porque cuando analizamos los tipos de rareza que tienen mucho que ver con las especies que van a ser potencialmente modificadas por las actividades humanas, muchas especies amenazadas tienen algún tipo de rareza. Ese tipo de rareza puede ser una rareza geográfica, porque tiene una extensión geográfica pequeña, tiene una especificidad del hábitat restringida y una abundancia local reducida, y en general eso es lo que se llama indicador endémico. Y muchas veces, dependiendo de las actividades humanas, amenazan a estas especies, ¿sí? En cambio, si una especie tiene una distribución amplia, tiene una especificidad del hábitat amplia también, o sea que está en muchos tipos de hábitat, tiene una elevada abundancia local, vamos a suponer el venteveo, tiene una ocupación común del hábitat y está muy dispersa, en general no presenta ningún tipo de rareza. Estos son tipos de rareza, los que están en azul son tipos de rareza, ¿sí? Y muchas de las especies endémicas tienen rareza geográfica o rareza demográfica, ¿ok? O especialización en la utilización del hábitat. Todos estos factores que juegan en contra en cuanto a la supervivencia de una especie. Bueno, uno de los primeros métodos que aparece para evaluar de nuevo regiones biogeográficas es la panbiogeografía, que se basa, después la vamos a estudiar un poquito más en detalle durante esta clase, se basa en lo que se llaman nodos y trazos, o tracks y nodes, ¿no? Y de esa manera, Grisham dice ya en el 93 que se pueden determinar hotspot o puntos calientes biogeográficos, ¿sí? Y esos nodos, después vamos a ver cómo se construyen. Fíjense que Grisham, ya en Croissant, en el año 1958, que es justamente el investigador que propone la panbiogeografía, él dice que la biogeografía tenía que tener sus aspectos históricos bien concretos porque la Tierra y la vida evolucionan juntas. Y tenía bastante razón en eso. Y él establece unos métodos sencillos, gráficos, para generar estos nodos. Y fíjense que él hace un mapa de los nodos en el mundo, ¿sí? Los nodos en el mundo. Fíjense cómo este mapa de nodos coincide con el mapa de hotspot del concepto de Mayer. ¿Se acuerdan que lo vimos ya en unas clases pasadas? Los hotspots coinciden muchísimo, donde están las flechas, con los nodos de Croissant. Y vamos a ver que los nodos de Croissant y que los trazos son en realidad homólogos a áreas de endemismo. Y él logra descubrir, independientemente muchos años antes, esas áreas que tenían mucha concentración de la biodiversidad, que después se definen como hotspot por la concentración excepcional de especies endémicas y también por la pérdida del hábitat, ¿no? Si vemos las estrategias globales para la planificación de áreas protegidas, la mayoría de las estrategias globales usan o regionalizaciones biogeográficas o riqueza de especies endémicas o especies amenazadas y endémicas, ¿sí? Como por ejemplo las ecorregiones de WWF, ecorregiones o áreas claves para la conservación de la biodiversidad, los puntos calientes de biodiversidad, las áreas de endemismos de aves,
las áreas importantes para la conservación de las aves, que son estrategias que llevan adelante algunas de las principales ONGs mundiales. Bien, ahora, sabemos que las principales estrategias mundiales se basan en regionalizaciones o en áreas de endemismo y algunas se basan en otras cosas, no todas en ellas. Pero una cosa importante es que entonces es importante definirlas de una manera eficiente, con una metodología que se base en datos de distribución de especies, ya que aún la mayoría de las regionalizaciones están basadas en descripciones o en la similitud total de sus biotas. Por ejemplo, una que se usa mucho en Argentina para la conservación, que es la de Burkhardt, que la utiliza Parques Nacionales, está básicamente basada en descripciones, e incluso descripciones demasiado escuetas. Después hay otra regionalización importante que es la de Cabrera. La vamos a ver porque nosotros en un trabajo utilizamos áreas de endemismos para ver si esas regionalizaciones que proponen Burkhardt o Cabrera, y Olson también, que es una regionalización mundial, eran naturales o no. Bueno, como suele ocurrir cuando hay revoluciones metodológicas en la ciencia, pasó con la sistemática filogenética, tardó años en imponerse. Lo mismo está pasando con la biogeografía en este momento. Ya en el 2001, recuerden que, por ejemplo, la sistemática filogenética es de la década del 50. Las metodologías biogeográficas son más recientes, vienen más o menos de la década de los 90, como les mostraba con Grisham, y sobre todo en el 2000 se han generado, en la década del 2000 se han generado muchas metodologías que vamos a ver. La biogeografía propone recientemente métodos objetivos repetibles que permiten contrastar áreas de endemismo de manera consistente. ¿Sí? Son herramientas aún poco usadas y la verdad que hay que aplicarlas cada vez más en conservación. Bueno, si se corta tenemos otra reunión programada y seguimos. En 10 minutos se va a cortar. Ya saben, con los mismos datos que esta. Bueno. Entonces, vamos a ver de qué métodos estamos hablando. Vamos a ver algunos métodos. Bueno, para áreas de endemismos se han desarrollado 4 métodos. Uno es este de acá que se llama NDM, que quiere decir en realidad es la abreviación de Endemims en inglés. ¿Sí? Es un método que desarrollaron, no sé si recuerdan que Golubov hacía sistemática filogenética, generaba programas de sistemática filogenética como el TNT, un investigador argentino que tiene una cabeza privilegiada, y en conjunto con SUMIC generaron este método para áreas de endemismo. El PAE es un análisis, en realidad es análisis de endemismo por parsimonia, por sus siglas en inglés, ¿sí? Y es un análisis que se utiliza algoritmos de la sistemática filogenética para detectar áreas de endemismo, ya lo vamos a ver. Otra metodología aún más vieja de Croizat de 1952 es la panbiogeografía, que genera trazos individuales, trazos generalizados y detecta nodos. ¿Sí? Esta metodología nosotros la hemos utilizado, ya les voy a mostrar un ejemplo, y también muestra áreas de endemismos. Y hay una cuarta metodología que son los componentes bióticos, generadas por Haudov y Hennig, que en realidad es una metodología que parece interesante, pero tiene algunos problemas conceptuales, y por eso la pongo en rojo y fue criticada en publicaciones posteriores por gente del grupo de SUMID, porque en realidad no es eficiente en la detección de áreas de endemismos. Bueno, sin embargo puede ser aplicada. Acá está justamente en este trabajo de Casagranda, Taer y SUMID del 2012, ellos revelan que los comparan áreas de endemismos, PAE y componentes bióticos, y ven que verdaderamente hay inconvenientes en la aplicación de la metodología. Si quieren saber más de eso, van a tener que mirar ese trabajo. También los trazos generalizados y nodos tienen algunas críticas sobre su uso en regionalizaciones. Y bueno, y vamos a ir a ejemplificar algunos de estos métodos, ¿sí? Lo que estamos viendo, como estos métodos detectan áreas de endemismo y las áreas de endemismo son mayormente construcciones
históricas, ¿no? Estamos viendo lo que yo voy a llamar estrategias evolutivas para la conservación de la biodiversidad, porque las áreas de endemismo son áreas que tienen importancia evolutiva, ¿ok? Cuando yo hablo, por ejemplo, de una especie que disminuyó demográficamente y que hay pocos, como el concepto de especie amenazada, en muchos casos estoy viendo una disminución provocada por los humanos, que no es un aspecto evolutivo de la especie, es un aspecto más bien ecológico. En este caso, estamos ya en estrategias que vamos a llamar evolutivas, ¿ok? Bueno, y fíjense que acá lo que hicimos nosotros fue tomar las principales regionalizaciones de Argentina. Una de las principales y la que deberían leer ustedes para aprender bien las regiones biogeográficas argentinas es la de Cabrera, porque Cabrera es un botánico que ya falleció, pero como los botánicos naturalistas de su época, él vivió básicamente en el siglo XX, recorrían y describían la vegetación y él generó las primeras regionalizaciones y una de las más detalladas que existen y verdaderamente es esta que está acá. Fíjense, después vamos a ver que hay diferencias entre estas regionalizaciones. Después está la de Burkhardt, que Burkhardt era también un biólogo de parques nacionales que como parques necesitaba regionalizaciones, decidió implementar esta regionalización de acá, que es distinta a la de Cabrera, y después está la de Olson, que son ecorregiones mundiales, que es distinta a la de Burkhardt y a la de Cabrera. Entonces, bueno, ¿cuál de estas tres regionalizaciones, que son descriptivas, nos conviene utilizar o serían más eficientes para lograr buena representatividad? Esa es una pregunta clave, ¿no? Y es lo que tratamos nosotros de responder utilizando algunos de estos métodos. Tomamos el nordeste argentino, donde teníamos muchos datos de serpientes, y empezamos a ver las diferencias que había entre estas regionalizaciones. Cabrera decía que la selva paranaense, como la llama él, se extendía por el río Paraná y se extendía por el río Uruguay, ¿sí? Y que abarcaba básicamente la provincia de Misiones, y él también incluía jerárquicamente al distrito de los Campos, o este lugar que otros llamaban sabanas mesopotámicas, como parte de la selva paranaense también, a un nivel jerárquico superior. Él decía también que toda esta región de Corrientes era parte de lo que él llamaba el Chaco húmedo, el Chaco húmedo. El Chaco es una gran región de bosques semiserófilos y tiene el Chaco seco, que llega al noroeste de Santa Fe, y el Chaco húmedo, que está en el norte de Santa Fe, en gran parte del norte de Santa Fe. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, Burkhardt decía que el río Paraná era un área, una ecorregión diferente, él habla de ecorregiones, una ecorregión diferente, no pertenecía a la ecorregión paranaense, diferente también del Chaco húmedo, y también decía que esta región de acá del noroeste de Corrientes la llamó región de esteros de Liberá, ¿sí? Región de esteros de Liberá. Y bueno, entonces él propone dos regionalizaciones nuevas que Cabrera no tenía y que son diferentes a las que Cabrera expresaba. Posteriormente, Olson en el 2001, en una regionalización mundial, de ecorregiones mundiales, él dice que existe dentro de la selva misionera un lugar que denomina selva de las Araucarias, ¿sí? Él no considera la ecorregión de esteros de Liberá y también coincide con Burkhardt en que el río Paraná, ellos lo llaman sabanas inundables del Paraná, es una ecorregión diferente a todas las otras. A su vez, cuando hablamos de la provincia de Misiones, nosotros en un trabajo de similitud que habíamos hecho, yo había hecho con serpientes en mi tesis, yo veía que había cuatro regiones. Una era efectivamente la región de las Araucarias, una región al norte de Misiones, una región contra el río Paraná, ¿sí? ¿Está bien? Y también nosotros teníamos por algunos trabajos la hipótesis de que el río Uruguay era parte de la selva paranaense, pero no así el río Paraná. ¿Ok? Esta es la zonificación que está en ese libro de Hotspot de Conservation International. Entonces, ¿qué hicimos? Como les digo, juntamos 13.215 registros de 109 taxones y aplicamos el método de endemicidad de Sumik y Golubov. ¿Qué hace este método básicamente? Bueno, las áreas de endemismo entonces son lugares en donde se superpone la distribución de diferentes taxones. Como esa superposición nunca va a ser exacta, ya sea porque no hay datos o porque no lo es en la realidad, pero nunca va a ser exacta,
Entonces lo que hace SUMIG es cuadricular el área de estudio, y fíjense que acá tengo 3 taxones representados por las pelotitas rojas, el otro taxón son los puntos de distribución azules, y el otro taxón son los puntos de distribución verde. Bueno, si mi candidata área de endemismo es esta zona amarilla, que efectivamente tiene la superposición de estos 3 taxones, pero si yo miro en detalle, el rojo está en todas las cuadrículas amarillas, pero está fuera en una, ¿sí? En cambio, el taxón verde está en casi todas las cuadrículas, pero falta en esta, ¿sí? Y el taxón azul está perfectamente en todas las cuadrículas. Ahí lo que yo puedo decir que el taxón azul ocupa de manera perfecta el área de endemismo que yo quiero definir, pero el taxón rojo no lo ocupa de manera perfecta porque está afuera. Entonces pero tiene un solo punto afuera, o sea que podría ser parte del área de endemismo, pero yo tengo que castigarlo al taxón rojo y no darle el mismo valor de endemicidad que al taxón azul, que está en todas, porque está fuera. Y a su vez el taxón verde, que también podría formar parte de esta área de endemismo, no forma parte perfecta como el taxón rojo, porque falta en esta área. Entonces, al igual que al taxón rojo, yo voy a castigar en cuanto a su valor de endemicidad al taxón verde, porque no está en esta área. Eso me va dando que una optimización de los taxones en la posible área de endemismo y un valor de endemicidad, que obviamente si se acerca a 0, el área no es un área de endemismo, y si se acerca a 1, es un área de endemismo perfecta. ¿Ok? Entonces es un algoritmo de optimización. Ese algoritmo de optimización se hace con una fórmula que no es muy complicada y hay un programa para realizarlo cuando yo ponga los taxones de los puntos de distribución de las especies, ¿no? Y después hay un proceso que es el consenso para reducir áreas muy similares, ¿no?